Bienvenidos estudiantes de primer año de bachillerato a esta nueva clase de matemática. En esta ocasión y a lo largo de la unidad número 8 hemos estado estudiando estadística descriptiva, que es aquella en la cual nosotros a series simples podemos presentarlas por medio de gráficas o interpretarlas presentando sus medidas de dispersión y también de variabilidad. Sean bienvenidos, soy el profesor Jason Figueroa. En esta ocasión hablaremos sobre medidas de dispersión. El problema inicial nos invita a pensar con los datos de las ventas de las sucursales, vamos a calcular la varianza y la desviación típica para cada una de las tablas. Estas tablas las estudiamos en la clase anterior y calculamos su valor aritmética, mediana y moda. Entonces, en esta ocasión nos piden que para calcular la varianza y la desviación típica de nuestra muestra, no vamos a dividir por n, sino que por n-1 para que la estimación tenga menor sesgo. Entonces, al revisar la solución de este problema, para el caso de la primera tabla, nosotros ya para esta serie conocimos de que la media aritmética corresponde a 3000, puesto que es una población. Entonces lo hemos llamado con la letra mu. Y si recordamos, la varianza entonces es la sumatoria del producto de las frecuencias por la diferencia del punto medio menos la media aritmética elevada al cuadrado dividido entre 30, que es el total de datos en esta ocasión. Por lo tanto, para calcular la varianza entonces y la desviación típica, vamos a tener que agregar una tabla para primeramente recordar los puntos medios de cada una de estas clases. Para la primera clase entre 1000 y 2000 es 1500, para la segunda clase de 2000 a 3000, 2500, para la tercera 3500 y para la cuarta 4500. Ahora entonces para la varianza necesitamos conocer esta diferencia entre el punto medio y la media aritmética. Entonces para la primera categoría vamos a decir 1500 menos 3000 y nos da una diferencia negativa de 1500. Para la segunda clase 2500 menos 3000 y nos da una diferencia negativa. Para la tercera clase el punto medio 3500 menos la media aritmética y nos da una diferencia positiva de 500. Y la cuarta clase, 4500 menos la media que es 3000, nos da una diferencia positiva de 1500. Ahora entonces necesitamos estos valores, elevarlos al cuadrado. Y en el primer caso, menos 1500 elevado al cuadrado nos da 2.250.000. Aquí vamos a tener cuidado porque todo número elevado al cuadrado nos da positivo. Entonces podemos tomar el 1500 y saber que la respuesta es positiva al elevarlo al cuadrado, o en nuestra calculadora utilizamos paréntesis, menos 1500, cerramos y elevamos al cuadrado, y ahí nos da el valor positivo. De manera similar para la segunda categoría, menos 500 al cuadrado es 250.000, igual en el segundo caso, y en el cuarto caso se repite el valor de la primera categoría. Ahora que ya conocemos estas diferencias elevadas al cuadrado, vamos a multiplicarla por su respectiva frecuencia. Este 2.250.000 por su frecuencia 5. Este 250.000 lo vamos a multiplicar por su frecuencia 11. Este 250.000 de la tercera categoría lo vamos a multiplicar por su frecuencia 8. Y este 2.250.000 lo vamos a multiplicar por su frecuencia 6. De tal manera que la sumatoria de esta última sexta columna de nuestra tabla nos da 29.500.000. Entonces ese valor es el de la sumatoria que nosotros necesitamos, 29.500.000 dividido entre 30. Y el valor de la varianza entonces corresponde a 983.333.333 progresivo o periódico. Ahora, para calcular la desviación típica, entonces vamos a calcular la raíz cuadrada de este número dividido entre 30. Entonces, como ya sabemos que la división de este número da 983.333, aplicamos raíz cuadrada. De ahí podemos comprobar que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza y nos da este número aproximadamente 991.63.
Entonces hemos calculado la varianza y la desviación típica para esta población, en la cual podemos observar que utilizamos la media poblacional, mu, y dividimos entre el número de datos n mayúscula, que en este caso corresponde a 30. Ahora con respecto a la segunda tabla, entonces, que tiene una muestra de 20, en este caso también sabemos que la media aritmética muestral corresponde a 3050. Y recordando un poco las fórmulas, vamos a agregar también las 4 columnas adicionales para agregar los puntos medios de estas clases, que ya los conocemos. Y ahora vamos a hacer la resta de cada punto medio menos la media aritmética. Entonces, en el primer caso, 1500 menos 3050. Segundo caso, entonces tendríamos que restar 2500 menos 3050 y nos da una diferencia negativa de menos 550. Entonces vamos a continuar colocando estos valores a lo largo de la tabla. En el tercer caso, 3500 menos 3050 nos corresponde a 450 positivo. Y el siguiente caso es 4500 menos 3050, nos da un valor positivo de menos 1450. El siguiente paso es este número, entonces elevarlo al cuadrado y teniendo cuidado nos da menos 1550 al cuadrado, 2.400.500, menos 550 al cuadrado, 302.500, 450 al cuadrado, 202.500, y 1450 elevado al cuadrado, 2.102.500. Observemos que todos los números elevados al cuadrado son positivos. Y el cuarto y último paso de la columna sexta es multiplicar esta diferencia elevada al cuadrado por su respectiva frecuencia. Entonces el 2.402.500 lo vamos a multiplicar por 3 y se convierte en 7.207.500. El 302.500 por su frecuencia 7 se convierte en 2.117.500. La diferencia cuadrada 202.500 por su frecuencia 6 se convierte en 1.215.000. Y el 2.102.500 por su frecuencia 4 se convierte entonces en 8.410.000. De esta sexta columna necesitamos la sumatoria y esta nos da de 18.950.000, que es la que vamos a sustituir en la varianza, que es la sumatoria de todas estas diferencias al cuadrado multiplicados por su respectiva frecuencia. Ahora entre 20 menos 1, porque estamos tratando el caso de una muestra. Y al hacer esta división entre 19, nos da un valor de 997.318 aproximadamente. Ahora, para el caso de la desviación típica, entonces, o desviación estándar, vamos a aplicar lo mismo, esta sumatoria de la sexta columna dividida entre 20 menos 1, que es 19. Y al hacer ese cociente ya sabemos que nos da 997.318. Y ahora le vamos a aplicar raíz cuadrada al valor de la varianza y llegamos a 998.7 aproximadamente. Entonces así conocemos la varianza para esta muestra y la desviación estándar o desviación típica para esta muestra. En conclusión, entonces podemos decir lo siguiente. Para una población, la varianza se denota con este símbolo que es sigma elevado al cuadrado y la desviación típica se denota por sigma y se calcula de la siguiente forma. En el caso de la varianza, todos los puntos medios se los restamos a la media aritmética, los elevamos al cuadrado y los multiplicamos por su respectiva frecuencia. Luego, esa sumatoria la dividimos entre n y es lo que conocemos como la varianza para una población. En el caso de la desviación típica, de nuevo, todos los puntos medios los restamos de su media aritmética, los elevamos al cuadrado y cada uno multiplicado por su respectiva frecuencia. Posteriormente, esa sumatoria dividida entre n, que es el total de la población, nos da la varianza y aplicamos raíz cuadrada a ese número
y es la desviación típica o desviación estándar que se representa por este símbolo de sigma. Cuando tenemos una muestra, entonces la varianza se denota por S cuadrado y la desviación típica por S, y se calcula de la siguiente forma. En este caso, vean ustedes que cada punto medio lo restamos de la media aritmética representado por X barra por tratarse de una muestra. Y lo que cambia es que nos vamos a dividir entre n, porque no conocemos la población, sino entre n-1, que es el valor de la muestra o el tamaño de la muestra menos 1, para evitar el sesgo. De igual manera, en la desviación típica vamos a aplicar raíz cuadrada a este número de la varianza y ya tenemos esta medida de dispersión. Ahora entonces puedes pasar al problema que recomienda nuestro libro de texto que venimos trabajando de la clase anterior 1.6. Espero que este video te haya servido. Nos vemos en la próxima ocasión.